Muy bien, hoy no vamos a continuar con el Sermón del Monte. Vamos a hacer un parón en el camino que se alargará por 2-3 semanas, porque hoy veremos un texto que no está en el Sermón del Monte. Melissa continuará compartiendo la semana próxima. Dentro de 15 días será Claudio quien esté compartiendo la palabra. Y ahora está poniendo cara de ¿por qué lo estás diciendo? ¿Me añades nervios? Pues sí. No, pero nos alegra. Y continuaremos. Pero hoy, y en la medida que íbamos considerando, ¿no?, en las últimas semanas, las bendiciones de las que disfrutamos por causa de la fe en Jesús, de las bendiciones que hay por nuestra unión con Él por medio de la fe. Y pensando, ¿no?, en lo que haremos después, la presentación del niño, a lo largo de estos días, ¿no?, considerando todo esto, entendí de compartir un texto que está en 1 de Juan, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Es una verdad que está ahí, que conocemos, pero que debe seguir asombrándonos. Dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Quiero centrar vuestra mirada en esa realidad, que el creyente es hijo de Dios. Esa es la identidad, es el asunto principal que Juan viene a abordar en este capítulo. Él se adentra en un asunto que es trascendental para el ser humano, para nosotros como creyentes, que es saber dónde está nuestra identidad. Y el creyente sabe que su identidad está en quién es, que es hijo de Dios. Se trata de un asunto fundamental. ¿De qué va esto? ¿De qué va? En definitiva, se resume en lo siguiente, que el creyente sabe que puede dirigirse a Dios como Padre. Mi Padre. De eso va. Ahí se encuentra nuestra identidad, decía, como hijos de Dios. Y es un asunto tan crucial que si queremos saber hasta qué punto alguien ha entendido de qué va el cristianismo, de qué va la vida cristiana, ¿sabes qué es lo que debemos sopesar? ¿Cuál es su asombro ante esa realidad de saberse hijo de Dios? Repito, para considerar hasta qué punto alguien se ha enterado de qué va la historia, de qué va la vida cristiana, de qué va el cristianismo, debemos sopesar, debemos analizar cuánto es su medida de asombro al poder decir de sí, soy hijo de Dios, Él es mi Padre. J.I. Packer lo resumió de la siguiente manera en el libro del conocimiento del Dios Santo, un libro que, por cierto, aprovecho para recomendar. Dice, se resume la totalidad de la enseñanza del Nuevo Testamento en una sola frase cuando se habla de ella como la revelación de la paternidad del Santo Creador. Del mismo modo, resumimos la totalidad de la religión cristiana cuando la describimos como el conocimiento de Dios, como nuestro Santo Padre. Y dice, si queremos juzgar en qué medida alguien comprende el cristianismo, hemos de considerar qué es lo que piensa acerca del concepto de que es hijo de Dios y que tiene a Dios como Padre. Si no es este el pensamiento que lo impulsa y rige su adoración, sus oraciones, la perspectiva de su vida toda, significa que no ha entendido de qué va el cristianismo. Significa que no sabe de qué va. Entender de qué va el cristianismo es entender qué significa poder llamar a Dios Padre. Relacionarnos a Él como tal, así como un niño pequeño se relaciona con su padre. El Hijo de Dios tiene la bendición de poder dirigirse al Creador, al Todopoderoso, como Padre, en una relación personal, íntima, directa. Y Juan lo que nos dice en esos 3 versículos es que no hay nada más importante para el cristiano que entender esa verdad.
que abrazar esa verdad de que podemos saber que Él es nuestro Padre y que de ahí surge el asombro. Este viernes estábamos orando aquí en la iglesia, ¿no? Que haya un asombro verdadero, que haya un asombro por Dios, por lo que Él ha hecho en nosotros, por lo que en su gracia nos ha regalado y cómo podemos vivir nuestros días. Pero es el asombro, ¿no?, lo que impulsa. Y el que podamos ser llamados hijos de Dios, saber que Él es nuestro Padre, nos asombra y nos impulsa. Eso es lo que le ocurre a Juan. Se ve asombrado, se ve impulsado en adoración a escribir estas palabras. Porque la profunda convicción de nuestra identidad como hijos es lo que determina nuestra forma de proceder en nuestros días. Así como actuamos, cómo pensamos, qué es lo que nos motiva, qué es lo que hacemos, qué no hacemos, qué hablamos, tiene su raíz en una profunda convicción de quiénes somos, hijos de Dios. Lo que nos dice Juan aquí es que hay una experiencia aquí y ahora. En nuestros días podemos disfrutar de una experiencia real, viva, de quiénes somos, hijos, que podemos disfrutar de una relación con el Padre. Pero no solo eso nos dice, pero es que además no se trata de lo que ahora ya disfrutas, sino que hay una esperanza en el porvenir, de que eres hecho a la imagen de Jesús, el primogénito. Así que a la medida que tengamos un conocimiento cierto, real de todo esto, es que en nuestros días vamos a disfrutar, gozar de una manera mucho más significativa. En la vida cristiana, todos sabemos, hay una gran parte de ética, ¿no es así? Y en esa carta de Juan encontramos mucha ética en cuanto a la comunión con Dios, la comunión con los demás hermanos. Pero fijaros que de nuevo volvemos a encontrarnos con lo que hemos estado viendo a lo largo del Sermón del Monte. Primero Juan nos dice quiénes somos. Luego haremos. Luego nos hablará de la comunión con Dios, de la comunión con los hermanos, pero primero nos dice, fíjate cuál es tu identidad. Primero ser, luego hacer. Tú harás, pero movido por la convicción, la profunda convicción de quién eres por medio de la obra de Jesús. Y por difícil que sea la vida, por difíciles que sean las circunstancias que a veces toque atravesar, ¿verdad? Las aflicciones inesperadas. Uno puede estar en la certeza, el descanso, el consuelo y el gozo de saberse hijo de Dios. ¿Y por qué voy repitiendo de manera así, constante, hijo, hijo, hijo? Porque es la doctrina de la adopción. Es que hemos sido el que es creyente, el que ha depositado su fe en Cristo, en su obra, se sabe adoptado espiritualmente. Así que quiero que veamos de manera rápida a lo largo del mensaje de hoy qué conlleva esa doctrina y cómo el amor del Padre se ha manifestado de una manera directa en esta verdad. Juan 3:16 es verdad uno de los textos más conocidos por la Iglesia, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Lo conocemos. Y ahí vemos una manifestación grandiosa del amor del Padre, dando a su Hijo para dar vida a aquellos que el Padre le había dado. Pero en este caso, Juan, fíjate que dice, mirad cuál amor nos ha dado. Juan nos está enfocando hacia una clase de amor. Nos está diciendo, mira que te voy a hablar de un amor sin igual, de un amor en mayúsculas, de un amor que trasciende, de un amor de otra categoría, en definitiva. Juan aquí no nos está definiendo un concepto. No dice, el amor es... Y hay otros textos, ¿verdad?, de las Escrituras que nos define y nos describe cómo es el amor. Pero Juan aquí, ¿sabes lo que está haciendo? Está adorando. Está adorando. Dice, mirad cuál amor es el que nos ha dado el Padre. Y Juan está en su vejez. Juan no es un recién convertido. Y que ese dato, atentos, iglesia, nos lo grabemos en la mente. Porque a veces cuando alguien viene por primera vez es muy fácil, ¿verdad?, que se venga arriba y
y que esté dando tumbos de una a otra parte lleno de lo que ha entendido, pero Juan está en su vejez y su corazón no está frío, no está en la superficie, sino que es un corazón que arde de amor. Es un corazón que arde, que bulle, porque sabe de qué va el cristianismo, porque sabe de qué va lo que Dios ha hecho. Y ese asombro, ¿por qué nos lo deja aquí escrito? Para que nosotros también lo tengamos, para que nosotros también nos asombremos. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Todos aquí en un momento u otro nos hemos visto asombrados por un paisaje, por un lugar, por un sitio desconocido. Quizá te has adentrado en, algún lugar que desconocías y de repente te has visto asombrado porque había ahí una inmensidad que no esperabas. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando uno se ve sorprendido, cuando uno se ve asombrado, uno no quiere disfrutarlo solamente él, sino quiere compartirlo con los demás. Quiere decirle a otro, oye, ven que te enseño lo que he descubierto. Ven que te quiero mostrar lo que mis ojos han visto. Yo me acuerdo, y me habréis escuchado ese ejemplo, pero es el que más recuerdo en mi mente. Yo recuerdo en una ocasión que me dijeron, vamos a hacer snorkel. De entrada pregunté, ¿vamos a hacer qué? Háblame de bucear, ¿no? De toda la vida. Porque al final se trataba de poner unas gafitas y el palito que me permitiera nadar bajo el agua. Pero estábamos en una playa que cuando me sumergí, oye, parecía que se descubría un mundo ahí abajo. Que sí que había por encima de la superficie, ¿verdad? Unas montañas rocosas, unas playas preciosas, pero parecía que tenía su reflejo también bajo el agua, que uno se sumergía y veía toda esa inmensidad y podía nadar con los peces, cientos de peces de todos los colores. Y mi reacción fue, Jan, vente a ver qué hay. Ven conmigo abajo. Sumérgete conmigo, mira conmigo. En un sentido, eso es lo que nos dice Juan. Mirad, asómbrate conmigo, deleítate conmigo. Para Juan, la filiación cristiana es la máxima expresión del amor. La máxima expresión del amor divino, la cima de la montaña en ese sentido. Y lo que nos dice es, no lo dejes pasar, míralo, considéralo, asómbrate conmigo. Son muchas las bendiciones que el Padre nos da, ¿verdad? Nos sabemos perdonados, justificados, pero ahora nos dice que nos ha hecho parte de la familia. No solo nos ha perdonado, sino que nos ha hecho parte de la familia. Es dar un paso más, implica algo más. La adopción se trata de eso, entrar a formar parte de la familia. Y Jesús se entregó en la cruz no solo para reconciliarnos con el Padre, sino para que pudiésemos tener entrada en el hogar, para que nos pudiésemos sentar en la mesa, formar parte, tomar parte en el banquete. Juan Calvino dijo, el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para que los hijos del hombre pudieran ser hijos de Dios. La justificación es el regalo de gracia más importante que hayamos podido recibir. La necesitábamos, porque por causa del pecado, ¿verdad? Sabíamos cuál era el destino, que no había nada en nosotros que pudiésemos hacer merecer para ganar el favor de Dios. Pero como hemos visto, ¿no?, en los últimos mensajes, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno, el Hijo de Dios, se encarnó, vivió una vida perfecta y cargó sobre sus hombros en aquella cruz el castigo que tus pecados, mis pecados merecían. Y ahí fuimos, y por la fe somos justificados. Su justicia nos es atribuida a nosotros, ¿verdad? ¿Y qué se nos dice? Que ya está, que ya no hay condena, eres absuelto. De eso va. La justificación nos enseña que hemos sido absueltos por la fe, pero la doctrina de la adopción, fíjate que da un paso más. Apoyada en la justificación, da un paso más. Nos dice lo siguiente, no solo ha sido absuelto delante de ese Dios que es juez, sino que ha sido adoptado
para que ahora a ese Dios le puedas llamar Padre. Has sido justificado, has sido absuelto, pero ahora damos un paso más y a ese Dios que es juez, ahora le puedes llamar Padre. En Efesios 1, versículos 5 al 7 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En otras épocas de la historia la adopción era bien distinta a como la conocemos ahora, o a la clase de adopción que nos muestra la palabra. Había familias en otros momentos de la historia, en época romana quizá, donde se adoptaban hombres jóvenes para que pudiesen ser los herederos. Si no había hijos, se buscaba en base al valor, la capacidad, para que pudiesen seguir adelante, ¿no? con esa herencia. ¿Qué es lo que primaba? El talento, la capacidad, el valor. Pero lo que asombra a Juan en esos versículos, en esa adoración que surge de su corazón, dice: mirad cuál amor nos ha dado, a ti, a mí, pecadores por naturaleza, para que seamos llamados hijos de Dios. La belleza de la adopción se encuentra enraizada en la gracia de Dios. Es una obra de gracia, de misericordia, de amor, como hemos leído en esa carta que Pablo dirige a la iglesia de Éfeso, que surge de su voluntad, porque Él en su soberanía, de manera libre, sin reservas, quiso, porque quiso, un acto de amor. Y no solo eso, sino que mandó a su Hijo para que muriera. Ese fue el precio de tu adopción, de mi adopción, la sangre del Hijo. Y ante esa realidad uno es que debe asombrarse. Debe asombrarse ante la realidad de ver el amor del Padre en esa elección, en ese conocimiento eterno, pero también al ver cómo manda a su Hijo a morir para reconciliarnos con Él y para que podamos entrar a formar parte de la familia. Ahora, hace no muchos días, también en una reunión aquí, creo que era un martes, hablábamos, ¿verdad?, de las relaciones que hay en esta tierra, en este mundo, de los hijos con sus padres. Y puede que aquí haya personas que hayan tenido malas experiencias con sus padres, que guarden recuerdos tristes, que no hayan disfrutado de una relación cercana con su padre, más bien distante, que no hayan visto en el padre una autoridad amorosa, sino que coaccionaba, dura. Y quizá si ese es el caso, algunos se preguntan: si yo he tenido esa experiencia de la paternidad, si yo no he vivido una relación con un padre de esa índole, de esa cercanía, de esa compañía, de ese amor, ¿acaso puedo yo tener una visión de lo que es la paternidad, un concepto adecuado de Dios como Padre? Claro que sí, claro que puedes. Mira, no es mi caso. Yo disfruté de una buena relación con mi padre, disfruté de cercanía. Pero si quieres ver cómo es la relación padre-hijo, mira cuál es el ejemplo que encontramos en las Escrituras en cuanto a la relación del Padre, de Dios Padre con su Hijo, con Jesús. Si acudimos a los Evangelios, veremos cuáles son las notas características de esta relación y cuál es la relación que podemos tener con Dios como Padre también en nuestros días. Porque sí, tenemos una relación con un Padre, yo tengo mis hijos, pero todo padre es tan solo una sombra de aquel Padre que es mayor, perfecto.
Citando de nuevo a J.I. Packer, dice, si queremos tener un concepto adecuado de cómo es Dios como Padre, tenemos que verlo en su relación con Jesús, con su Hijo. ¿De qué disfrutaba Jesús? Jesús tenía, en primer lugar, una autoridad clara en su vida. En Juan 6:38 leemos, porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús no estaba huérfano de autoridad. Jesús no estaba solo. Jesús no tenía, por decirlo así, que guiar su propio destino. No tenía que formarse su destino, no estaba a merced de sus decisiones, estaba bajo la autoridad sabia, bondadosa del Padre. No una autoridad de coacción, como decía antes, sino una autoridad sabia, bondadosa, era la autoridad del Padre, una autoridad que también tenemos nosotros, creyentes en el día de hoy. Reconocemos a Dios como nuestra autoridad. Una autoridad bondadosa, amorosa. Sí, como veremos después también, que disciplina por amor. Pero Él nos da una dirección, nos da una seguridad, nos da un consuelo, nos da una fortaleza, un vigor, un descanso. Y Él es nuestra esperanza. En segundo lugar, hemos dicho, en primer lugar hay una autoridad, en segundo lugar hay un afecto, hay un amor. Jesús también dijo que cumplió los mandamientos del Padre y permaneció en su amor. Ese mismo amor que se extiende hacia nosotros, un amor profundo, inigualable, sin defecto, un amor que no nos deja. El amor del Padre siempre está ahí, siempre está detrás de cada trato. Un amor que quiere lo mejor, que cuida de nosotros, que nos sustenta, que suple, que nos da consuelo. Y como decía antes, un amor que disciplina. Todo padre que ama a sus hijos disciplina. No disciplinar, no corregir a los hijos no es una muestra de amor. Es no amar. Y la palabra nos dice, ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Y todo trato que vivimos en nuestra vida, a veces sean pruebas, aflicciones, como decía, circunstancias de todo tipo, pueden ser una disciplina amorosa de parte del Señor. Sin olvidar que aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que, como dentro de un rato nos comprometeremos como padres a instruir a Nathan, entre otras cosas me comprometo a disciplinarle. Por amor, desde el amor. Comunión. Hay una relación en que hay autoridad, hay amor y hay comunión. El Padre nunca nos deja. El Padre nunca nos deja. Y ahí se encuentra uno de los mayores consuelos de los que disfrutamos, que sabemos que el Padre está ahí, siempre, en todo momento. Encarni leía, ¿verdad? Al arrancar la reunión, el Salmo 139, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Y en un sentido viene a decir, ahí donde vaya, ahí estás tú. En todo lugar, en toda circunstancia. Y creo que no me equivocaré si afirmo que muchos de los de aquí hemos vivido en un momento u otro una situación, la que sea, que nos hemos preguntado, ¿hay alguna otra certeza más allá de saber que tú estás aquí? ¿Verdad? Situaciones a veces de mucha dificultad, donde la prueba aprieta y uno llega a la conclusión de, ahora mismo yo solo sé que tú estás. Eso es lo único que sé. Nosotros nos hemos visto en esta situación. Y ahí como el corazón descansa, porque el Padre siempre está. Y el Padre nos viste de honra, porque no hay mayor honra que ser llamados hijos de Dios. Hay algunos que por el simple hecho de nacer en el seno de una familia quizá muy reconocida, ¿verdad? Ya tiene un apellido que le da honra. Ya tiene la honra del mundo. Pero aquí,
por causa de la fe en Jesús, disfrutamos de una honra mayor. Somos hechos hijos de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el llamado. Ahí tienes el llamado, a vivir una vida conforme nuestra vocación, nuestro llamado. Y claro, eso entraña una responsabilidad, ¿verdad? Ahora quiero que sigamos avanzando en el mensaje. ¿Qué significa ser hijo de Dios? ¿Quién es hijo de Dios? ¿Qué implica esa identidad? Quizás si sales a la calle a preguntar quién es hijo de Dios, te preguntarán todos. Pero si acudimos a las Escrituras, vemos que se marca una diferencia. Todos hemos sido creados por Dios. En ese sentido, todos somos criaturas. Pero cuando la Biblia habla de ser hijo de Dios, nos habla de un concepto que va más allá de ser creación de Dios. Ser hijo de Dios implica tener una comunión personal, íntima con el Creador. Cuando la Biblia habla de la criatura y Dios, no emplea la expresión hijo de Dios. ¿Sabes cuál es la expresión que emplea para referirse a quienes no han creído en Jesús? La expresión que se emplea es hijo de desobediencia, hijo de ira. Estos son aquellos quienes no creen en Jesús. No se habla de los tales como el hijo de Dios, sino como hijo de desobediencia, hijo de ira. Mira Efesios 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ves la diferencia que se está marcando? Está hablando a la iglesia, a quien ya ha sido transformada por la gracia y la misericordia de Dios, pero te dice, pero antes... Mira quién eras, hijo de ira, hijo de desobediencia. En tu rebelión, en tu impiedad, el darle la espalda a Dios, no creer en Él, no creer en Jesús, hijo de ira, hijo de desobediencia. Quien no ha abrazado la verdad del Evangelio, quien no ha abrazado la verdad de la persona de Jesús, se está refiriendo a Él de una manera muy clara. Y luego la pregunta que sigue a eso, ¿cómo un hijo de ira, de desobediencia, se convierte en hijo de Dios? Por la fe. Por la fe. Por el creer. Ese creer que es don de Dios, por medio de Jesús. Como lo hemos dicho antes, como ya lo hemos anticipado, por medio del creer en Jesús, la segunda persona de la Trinidad, encarnado, que vino a vivir esa vida perfecta que tú y yo no podíamos, que cargó sobre sus hombros el peso del pecado, la ira justa, santa de Dios. Aquel, como hemos visto en los últimos mensajes, en quien se cumplen todas las profecías, todo lo prometido. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera, refiriéndose a Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Te das cuenta? El que hizo todo venía a este mundo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, hablando del pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Ahora, fíjate bien, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados, hechos hijos de Dios. Ahora, ¿en qué sentido somos hijos de Dios? Bien, en un sentido legal, ¿no? Por así decirlo, se nos da la carta de adopción, nos trae una seguridad, tenemos la condición de hijos.
el que ha confiado en Jesús es hijo y lo seguirá siendo. Pero aquí Juan está apuntando a otro lugar, está apuntando al corazón. Algo ocurre en el corazón del creyente. Nos habla de que Dios ha puesto en nosotros su espíritu, que hemos sido regenerados, nos ha dado un nuevo corazón y ahora el creyente anda de una manera distinta. Sí con luchas, sí metiendo la pata en ocasiones o muchas ocasiones, pero ama lo que Dios ama. Aborrece lo que Dios aborrece. No vive para sí, sino que vive para glorificar, honrar a Dios. Y todo esto es lo que asombra a Juan. Por eso Juan empieza con sus palabras diciendo, mirad, invitando al asombro, ¿no? a la adoración conjunta. Eso es lo que llena el corazón de Juan, lo que inunda todo su ser, lo que le impulsa a escribir estas palabras. Ahora, y voy a ir terminando, porque quizá algunos están no diciendo, bueno, entonces yo ¿cómo estoy? Encontré como unas preguntas, una guía práctica para que puedas evaluarte, para que puedas analizar cómo estás, para que puedas ver si te encuentras dentro de las características del huérfano, del que no vive como hijo de Dios, o si te encuentras dentro de, o si hay unas características en ti que definen al que es hijo de Dios. Características del huérfano. Me encuentro solo en la vida. El huérfano tiene ese sentimiento de que todo depende de él. Hay ese peso de que todo depende de sí, de sus capacidades. Ese sentir de que si baja los hombros, todo se derrumba. Que si sus brazos caen, todo se acaba. Hay ese sentir de ansiedad en la soledad. Y esa es la pregunta, ¿experimentas esa ansiedad en la soledad o más bien la dulzura de la compañía divina? Lo que hemos estado viendo antes. Porque en la relación padre-hijo había esa autoridad, ese amor, esa compañía, esa honra. El huérfano vive en términos de logros y fracasos, viviendo toda la vida, midiéndola en función de lo que ha conseguido, de lo que ha fallado. En el huérfano domina la culpa, no experimenta el verdadero perdón, vive una vida caracterizada por la queja, el temor, con un espíritu crítico hacia los demás, siendo exigente, demandando a los demás. Son realidades contra las que luchamos todos, ¿sí? Pero a lo que voy es que no definen nuestro patrón, nuestro estilo de vida. Puede que en un momento determinado luchemos con el tema de la crítica, pero no nos define. Ahora, ¿qué define al Hijo de Dios? Que descansa en Dios como Padre, que mira las cosas a la luz del Evangelio, que mira su relación con el Padre a la luz del Evangelio y de la obra de Jesús. Sabe deleitarse en el perdón y la aceptación del Padre. No busca la aceptación del mundo para estar bien, para sentirse bien, sino que descansa en la aceptación del Padre. Descansa en el perdón divino y acepta la disciplina de Dios, porque sabe que es un trato de gracia en favor, que siempre habrá algo que Dios le vaya a enseñar. Y perdona con facilidad. Hay un perdón que se extiende con facilidad y tiene paciencia con los demás. Y un último punto, el que se sabe hijo de Dios, se sabe parte de una familia, se sabe miembro de una familia, que Dios en su gracia le ha dado entrada, como decíamos antes, en el hogar, le ha dado parte en la mesa y ama a los demás. Tiene una preocupación por los demás, por los que no creen, pero también, por supuesto, por la iglesia. Y anda en unos mismos caminos con la iglesia, enseñando, procurando, corrigiendo cuando es necesario, alentando, soportando, exhortando, confrontando con verdad, para que juntos vayamos creciendo en el conocimiento de Dios, vayamos creciendo en la madurez, practicando compañerismo, hospitalidad, el discipulado,
Se trata de eso. Ahora, con todo lo que hemos visto, y con eso acabamos el mensaje, si tú ya te sabes hijo de Dios, sigue clamando, sigue adorando, sigue asombrándote por esa realidad. Y te diría, y no te quedes ahí, porque hay los que se quedan con el, me he asombrado. No, el asombro impulsa. El asombro te lleva a compartir. El asombro te lleva a hacer. ¿Sabes quién eres? Muévete. No basta con el quedar separado. Ahora, quizá hay otros que dicen, ¿y yo cómo puedo experimentar todo esto? ¿Yo cómo puedo experimentar esa clase de relación? ¿Cómo puedo experimentar saberme hijo? Disfrutar de esa relación con un padre que es perfecto, que es amoroso, que está todos los días de mi vida conmigo. ¿Cómo experimentar esa seguridad? Muy sencillo. Basta con creer. Basta con depositar la fe en Jesús. Basta con eso. Basta con eso. Así que vamos a orar, vamos a darle las gracias a Dios por su palabra, lo que nos enseña, las verdades que hemos estado viendo y pidiéndole que nos siga asombrando. Que siga asombrando a su iglesia y que asombre a aquellos corazones que están, como decíamos, en la rebeldía, en la incredulidad, para que vean esa luz que es admirable, que es verdadera. Amén.